para que tengamos la clase grabada desde por la mañana, es decir, desde el inicio. Muy bien. Chicos, voy a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, me avisan cuando ustedes vean mi pantalla. Gracias. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción en Teams, porque ayer alcanzamos a hacer solamente la de Moodle, ¿cierto que sí? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Entonces, resulta que Teams es muy básico, muchas personas lo pueden saber manejar. Aquí tenemos pues una pestaña que dice actividades y nos muestra todas las actividades, últimas actividades que hemos tenido. Por ejemplo, aquí está diciendo que yo grabé una reunión hace poco, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí tenemos un chat. Espera un momentico que hay personas que están esperando. Pero miramos, admitir, listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un chat. En ese chat, pues lógicamente yo tengo todos los chats con todos los profesores, ¿cierto? Excelente. Y con todos los estudiantes. Aquí tenemos los equipos significan las aulas o las clases que ustedes van a tener. Entonces miren que en mis equipos están pues las clases que yo dicto, bioquímica, laboratorio de bioquímica, puras bioquímicas, pero ustedes van a tener química para premédico, atención, ¿cierto? Inicial, saber médico, biología, ¿cierto? Entonces estas son las aulas. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a este que es el curso de ustedes, entonces si yo entro al otro curso, pues lógicamente este es el curso, ¿cierto? De los otros compañeritos. Y esto se llama la sala. En la sala vamos a tener como un historial de todo lo que tiene el curso. Y a medida que vamos pasando el tiempo, pues va a tener un historial muy largo. Y a medida que vamos teniendo, que va aumentando ese historial, pues esto se va comprimiendo. Van a ver videos, van a ver videos de clases que ustedes no van a ver. Entonces ustedes van a decir, profe, yo no lo encuentro. No, siempre va a estar. Entonces recuerden ustedes que nosotros tenemos una clase, ¿cierto? Nosotros en esa clase que fue ayer, mire, estás hoy, estás ayer, en esa clase nosotros hicimos una reunión, una grabación, ¿lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces esas grabaciones siempre van a estar disponibles acá. Entonces ustedes van a decir, profe, pero yo no veo la grabación, ¿cierto? Entonces normalmente las grabaciones siempre se almacenan acá. Cuando ustedes no las vean es porque hay algo comprimido que no deja ver la reunión, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ¿dónde está la reunión? A ver, ¿dónde está la grabación del día de ayer? Don Felipe, compartir asistencia. Ayer hicimos una grabación así fuera chiquitica, ¿cierto? Porque no la veo acá. Entonces, ¿dónde quedó? Miremos entonces aquí en actividades. ¿Cuántas grabaciones tengo yo hechas? Esta tengo la de hoy y la de ayer. Entonces, ayer. Vamos a ver, química. Ah, ya sé por qué no se grabó aquí, chicos. Es que ayer la clase no la hicimos en este aula, la hicimos en una invitación que hizo el profesor, eh, el profesor Felipe. No la hicimos directamente en el aula, sino la hicimos en una invitación que nos hizo el profesor por el calendario. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Bueno, muy bien. Sea lo que sea, chicos, cuando grabemos esta clase, después de que grabemos esta clase, ustedes le van a dar un ratico y luego va a quedar la grabación aquí. Como miren, por ejemplo, en el curso anterior de sus compañeros, ellos ya tienen reunión. Entonces ustedes dicen, ah, profe, pero es que yo no veo la grabación de ellos. Entonces miren que aquí dice ser respuestas de usted y Iván Felipe. Entonces si le damos clic acá, descomprimimos y aquí está la grabación. Entonces aquí está. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces venimos acá. Inmediatamente, miren chicos lo que hace mi computador, inmediatamente me empieza a abrir la reunión y me la muestra, me la abre, me la pone a rotar o simplemente me deja descargarla. Listo. Son videos pesados, son videos realmente pesados. Muchos videos se demoran mucho en bajar porque es un problema que tiene Microsoft, que esos videos son un poquito pesados. Entonces ustedes lo pueden poner a correr acá. De tanto correr en Microsoft, él empieza a presentar incompatibilidades o problemas con el sistema. Entonces, pónganlo a correr y denle un tiempito, vuelven y lo corren si es que necesitan. Sin embargo, chicos, las grabaciones aquí permanecen solamente por 20 días. A los 20 días, el mismo Microsoft o el mismo Teams lo elimina, porque imagínate que somos 3.000 profesores haciendo 3.000 videos de cada clase que damos.
Entonces, vamos a tener muchos videos, entonces eso satura la plataforma. Entonces, lo que hace Teams es que él va borrando videos que se van haciendo a los 20 días. Entonces, toda grabación que quede aquí solamente dura 20 días. Entonces, ¿yo qué hago normalmente, chicos, cuando hacemos la grabación? Cuando hacemos la grabación, yo lo que hago es que la bajo y la pongo en YouTube, ¿cierto? Entonces, va a tener la fecha, la hora, ¿cierto? Y en la descripción va a decir el tema. ¿Quedó claro? Señora. Sí, señora. Entonces, ojo, pilas. Mire que cuando yo abro no se ve la grabación. Pero miren que cuando yo voy, aquí dice 6 respuestas de usted, Iván Felipe. Si yo le doy clic, inmediatamente ahí sale la grabación. Para que después no me digan, profe, es que la grabación no me aparece. ¿Cierto? Yo porque me los conozco. Si no, no les estaría diciendo todo esto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la sala. Entonces, en la sala vemos todo el historial. Entonces, miramos que aquí estamos en una reunión activa. Cuando ingresamos y no estamos todavía en la reunión, nos unimos aquí. Si nosotros nos unimos aquí, pues vamos a abrir una reunión simultánea que no es bueno tenerla porque entonces no vamos a estar todos en la misma reunión. ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicar? Sí, señora. Claro, chicos, perfecto. Entonces, listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos la reunión y entonces cuando yo me uno, inmediatamente quedo acá. Quedamos en esta pantalla, que es donde estamos todos. Entonces, aquí voy a tener diferentes herramientas. La primera, por ejemplo, es esta, donde yo veo toda la lista de asistentes y donde yo tomo asistencia. Algunas veces también pregunto, ¿cierto? También pregunto durante la clase. Pregunto, ¿está tal persona? ¿Está tal persona? Y tomo asistencia de manera vocal, ¿ok? Porque esto es una asistencia electrónica, pero también pregunto asistencia de manera vocal. Si le doy clic acá arriba, aquí tengo el chat, ¿cierto? Entonces aquí podemos escribir los mensajes instantáneos. O profe, no te entendí nada, ¿cierto? Entonces ahí voy a tener el chat. Javier Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí te respondo, qué pena no haberte respondido. Aquí en este icono vamos a tener señales o vamos a tener formas de expresarnos, ¿cierto? Por medio de iconos. Entonces, por ejemplo, la más común es levantar la mano. Aquí podemos pedir levantar la mano, pero también podemos colocar caritas así como, oiga, eso yo no lo sabía, ¿cierto? Es cosa nueva para mí, o reírse, o aplaudir, bueno, lo que ustedes quieran. En estos 3 punticos que están acá, ¿lo están viendo, chicos? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Señora. Sí, señora. Perfecto, muchachos. Entonces, en esos 3 punticos nosotros vamos a tener diferentes herramientas. Dentro de la primera es configurar el dispositivo en el que yo me estoy uniendo. Entonces, si yo le doy clic, lógicamente me va a decir configuración de mis speakers o para el audio, el micrófono, ¿cierto? Entonces ahí me muestra que cada vez que yo hablo, cómo se escucha y me va a mostrar la cámara, es decir, qué cámara estoy utilizando. Si estoy utilizando la cámara de mi dispositivo o estoy utilizando una cámara externa. Si yo cierro, listo, ¿cierto? Porque no le voy a hacer configuración. Entonces abro y aquí dice el estado de la llamada, notas de la reunión, información de la reunión, esas son cosas triviales. Pero acá me muestra que en este momento estamos en galería, es decir, en esta posición. Si yo le quiero colocar modo en conjunto o quiero colocarlo a ustedes como si estuviéramos en una aula de clase, pues puedo cambiar esa presentación para ustedes, cada uno de ustedes. Los pongo en un puesto y ahí damos la clase. ¿Listo? Es simplemente modos que tiene el de mostrar a los asistentes. ¿Ok? Acá puedo colocar pantalla completa. Aquí puedo aplicar esto... fondos, configuraciones de fondos. Por ejemplo, si yo quito mi fondo y le digo aplicar, miren que inmediatamente mi biblioteca en la parte de atrás se ve. Yo la quito, yo hago esto de desenfocarla, porque resulta que estamos en forma virtual y no hay cosa más tenaz que cuando uno está en forma virtual, todo le quita la atención. Entonces ustedes van a encontrar que si yo no hago esto, que si yo coloco mi biblioteca, porque a mí no me gusta colocar otros fondos diferentes, entonces ustedes van a encontrar que a veces van a ver aquí en esta impresora a mi gato durmiendo. O van a encontrar que a veces mi gato se está subiendo por todo esto y está botando todo esto. Entonces, para que no pase esa interrupción, ¿cierto? Entonces yo hago lo siguiente y con eso no tenemos distracciones. Igualmente les pido, por favor, así como les pedí ayer, tener mucha concentración, ¿sí? Perfecto. Si volvemos otra vez a estos 3 punticos, entonces ahí vamos a encontrar activar subtítulos, estamos en español, el día que ustedes quieran que hablemos en inglés, pues me lo dicen, estamos pues a la orden y se activan los subtítulos. Aquí vamos a encontrar detener grabación, que cuando no hemos iniciado la grabación dice inicia grabación. Siempre que nosotros vamos a iniciar grabación le damos clic.
Cuando terminemos una clase, le decimos detener grabación. Si nosotros no detenemos la grabación sigue, 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 chicos. Y cuando, como la grabación sigue, la grabación va a quedar súper pesada. Y esas son las grabaciones que yo muchas veces no puedo montar a YouTube porque quedan tan pesadas que no hay forma de bajarlas. ¿Listo? ¿Ha quedado claro lo que dije? Sí, señora. Sí, señora. Y hay Sí, otras señora. opciones. Muy bien. Aquí en este icono de arriba, pues tengo para quitar mi video, para poner mi cámara, ¿cierto? Aquí tengo para desactivar el micrófono y aquí tengo para compartir pantalla. Entonces miren que acá en mi icono dice una pantalla o un cuadrito y un X. Quiere decir que yo estoy compartiendo pantalla con ustedes. Pero si yo le doy clic, ojo, miren allá su icono. Si yo le doy clic, inmediatamente a ustedes se les activa y se les pone una flecha hacia arriba. ¿Sí lo vieron? Sí, Sí, señora. profe. Eso quiere decir que el día que ustedes tengan que compartir pantalla conmigo, ese día ustedes le hacen clic, inmediatamente le hacen clic, él le dice qué pantalla quieres. Bueno, pues yo que tengo varias pantallas, él me dice qué pantalla quieres compartir. Entonces le digo, yo quiero compartir esa pantalla, ¿cierto? Entonces le pongo la que quiero compartir e inmediatamente dice aquí X, quiere decir que yo, Natalia Gómez, estoy compartiendo. Cuando ustedes lo hagan, se ponen X en ustedes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señora. Sí, Muy bien. señora. Cuando yo estoy compartiendo pantalla, algunas veces estoy compartiendo pantalla, voy a compartir videos, aquí arriba me va a dejar esto, me va a dar unas opciones. A veces me dice activar sonido del video, entonces en la parte de arriba va a aparecer ese menú, para que ustedes sepan. Listo, muy bien. Entonces, cuando ya terminamos la reunión, siempre vamos a detener la grabación, pues en este caso no lo vamos a hacer ya, porque estamos simplemente dando una capacitación sobre Teams, y salimos. Listo. La grabación, chicos, solamente se compila o se termina cuando el último usuario que esté en la reunión cierre la reunión. En ese momento ustedes van a ver que la reunión se compila y va y se instala en la sala. ¿Ha quedado claro lo que expliqué, chicos? Sí, Sí, profe. señora. Perfecto. Sí, Entonces profe. esta va a ser nuestra sala. Algo importante de nuestra sala, del aula, es decir, la sala de entrada es como cuando llegamos a una casa, es la sala de bienvenida, tenemos esta carpeta de archivos. En esta carpeta de archivos, chicos, si ustedes la abren, ahí tienen todos los documentos que ustedes necesitan para todo el curso. ¿Listo? Entonces, una observación. Una observación. Nunca vamos a eliminar un documento de esa carpeta. Profe, es que resulta que usted puso la tabla de constantes de disociación, pero yo no la encuentro porque alguien la borró. No se preocupen, uno viene aquí a actividad y en actividad puede darse cuenta quién ha borrado, quién ha quitado, quién, ¿cierto? Y ojo, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Puede ser que yo estoy acá, ¿listo? Y estoy en la carpeta, y puede ser que yo haya dicho descargar, ¿cierto? Yo me pongo, le digo clic y le doy descargar. Puede ser que un día lo elimine sin querer, porque eso puede pasar. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo el favor? El día que ustedes descarguen un documento, ese día fíjense que no lo hayan eliminado. Si lo eliminaron, porque puede pasar, simplemente le van a decir, quitan el archivo y le dicen cargar, van y buscan el archivo donde lo descargaron y lo cogen, lo toman y lo cargan. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y vuelven y lo instalan en la carpeta. Es un favor que les pido personal y es para ustedes, no es para mí. ¿Listo? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, chicos. Ahora, tenemos, por ejemplo, una que yo no utilizo, que es, algunos docentes sí lo hacen, colocan tareas acá, yo no lo hago, entonces por mí no se van a preocupar por eso. En el calendario es otra, por ejemplo, que el profesor Felipe nos pone las reuniones, ¿cierto? Siempre que nosotros tengamos clase, vamos a aparecer aquí en el calendario, entonces cuando estemos en clase, dirá unirse, es otra forma de unirme al curso. Pero cuando yo lo hago aquí, inmediatamente quedo acá. ¿Listo? Esa es la diferencia. Que cuando yo me vengo a la sala, pues entro a la sala y luego me puedo unir. En cambio, cuando lo hago aquí, quedo directamente en el aula virtual. Ahora, hay otras, por ejemplo, hay otra carpeta que es de archivos. Esta es la que les voy a hablar ahorita, muy importante. Aquí voy a tener todos los archivos de todos los profesores que todos los profesores les han cargado o que ustedes hayan cargado. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo una cantidad, 1.000.000 de documentos ahí. ¿Listo? Todos de bioquímica, pero son todos. Si yo no quiero que todos mis documentos se mezclen, sino que solamente quiero los del curso de bioquímica, entonces me voy al curso de bioquímica y me voy a la carpeta de archivos del curso de bioquímica, que me va a mostrar solamente los de esa carpeta. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos?
Ahora, la otra herramienta que tenemos es llamadas. Es cuando ustedes necesitan llamar a un profe, llamar a una persona de la universidad o llamar a un compañero. Por ejemplo, yo voy a llamar a Lizeth Vélez. Listo. Entonces yo llego y digo, yo quiero llamar a Gisette Vélez, Gisette Yurani. Entonces yo digo clic, inmediatamente le hago clic, me da la opción, ok, de llamarla o de hacer una videollamada. Hombre, y que queremos hacer una videollamada compartida, entonces aquí agrego personas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señora. Perfecto. Entonces, hay otras herramientas como estos 3 punticos que están acá. Estos 3 punticos nos van a dar, hay una herramienta ahí que les voy a mostrar que me pareció muy importante, pero hay otras herramientas que yo no voy a demostrarles, sino que les pido el favor que las cacharreen, y son muy importantes. Por ejemplo, hay planeadores. ¿Qué quiere decir planeadores? Que ustedes colocan, yo tengo que hacer tal cosa para tal fecha. Entonces, él le va diciendo y le va mostrando alarmas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay wikis, hay una cantidad de herramientas en Note que es para referencias, entre otras que ustedes pueden utilizar y que son muy buenas, ¿ok? Entonces, se las dejo a ustedes para que las cacharreen. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿cómo desplegaste para que te salieran esas aplicaciones? Aquí en los 3 punticos de acá, de este Ok. menú vertical. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, hay 2 opciones. O me entendieron todo o no entendieron nada. ¿Qué pasó? ¿Entendieron o no? Sí, sí, señora. Entendimos, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces volvemos otra vez al equipo. Vuelvo otra vez aquí al curso. Listo, aquí estamos. Entonces vengo a la sala, ¿cierto? Cuando yo quiero volver a la sala, vengo acá. Aquí estamos en reunión. Y aquí, inmediatamente terminemos, es donde va a quedar exactamente el video. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a quitar esta página. Perfecto. Y voy a mostrarles una herramienta que para mí es muy importante que ustedes utilicen, ¿cierto? Es muy importante porque es por medio de la cual ustedes van a poder trabajar en línea con sus compañeros, ¿ok? Discúlpenme un momento. Cuando tengamos el correo institucional, yo tengo mi correo institucional, es este que está acá. Cuando ustedes entren al correo institucional, aquí dice Pontificia Bolivariana AGLU, ¿cierto? Espérenme que alguien me está pidiendo, la señorita Paretel, ese apellido político, muy bien. Entonces tenemos el correo institucional, entonces aquí tenemos el correo institucional, aquí nos llegan, y en el correo institucional, chicos, vamos a tener, ojo, herramientas importantes. En el correo institucional vamos a tener estos dispositivos llamados Microsoft 365. ¿Entendido? Estos punticos que están acá. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, Perfecto. Ustedes dicen, profe, es que a mí se me venció Excel, PowerPoint, Microsoft Word y no puedo trabajar porque me dice que tengo que actualizarlos. Mientras ustedes sean estudiantes de la UPB les mantiene el sistema actualizado. Entonces ustedes no tienen que comprarlo, no tienen que hacerlo. La forma es que ustedes vienen a estos 3 punticos y en estos 3 punticos, en estos nuevos punticos, usted le dice Office y haciendo clic en ese Office, usted puede actualizar su sistema Office en el computador por 6 meses. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Pero hay algo más importante. Aquí tenemos el correo, que es donde yo estoy. Tenemos pues lo que es Microsoft Office. Tenemos otras aplicaciones que también se las dejo para cacharrear a ustedes. Son muchas, que son las mismas que tenían allá en el Teams. Pero la más importante es esta que se llama OneDrive. ¿Entendieron? OneDrive. Es lo mismo que Google Drive. Es el disco duro que tenemos en la plataforma de la universidad para cargar los trabajos y para compartir trabajos y trabajar en línea. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Sí. Sí, Muy bien, señora. entonces cuando yo entro a OneDrive, inmediatamente me abre una pestaña donde está el disco duro virtual. Y lógicamente yo como docente pues tengo documentos importantes, como las monitorías que manejo con los monitores de bioquímica que me ayudan. Tengo una contabilidad personal, tengo un registro y reporte de labores de monitoría, tengo una cantidad de documentos de bioquímica, pero son documentos que son para mí y que yo los comparto en el momento en el que para mí sea interesante compartirlos. Entonces, ¿yo cómo hago? Hombre, yo tengo, cada uno de ustedes tiene OneDrive. Ese OneDrive tiene una muy buena capacidad, tiene más... Uy, chicos, esperen que a mi computador le falta oxígeno. Muy bien.
Entonces eso significa que nosotros, espérenme que Juan Pablo Zamboni iba a entrar, eso significa que nosotros queremos trabajar en línea con un compañero. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cargar un documento, entonces voy a cargar un archivo. ¿Listo? Entonces vengo y cargo el archivo, ¿cierto? Cargo cualquier archivo, abro, cargo, listo, tan. Y cuando ya lo tengo aquí montado, entonces aquí inmediatamente me muestra esto, me dice compartir. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Entonces cuando le hago clic en compartir, inmediatamente me abre otra ventanita donde yo le digo, es que yo lo quiero compartir con Lisette. Lisette, te cogí de parche hoy, pero bueno, discúlpame. Entonces lo quiero compartir con Lisette Yunari Vela. Entonces le digo clic. Y en ese momento, chicos, yo puedo decir, yo quiero que ella edite para que trabaje conmigo en línea, o simplemente quiero que lo vea para que ella no le haga ningún cambio. Entonces, en ese momento, yo le puedo decir, puede editar, o simplemente puede ver. Entonces, es aquí donde yo le doy esto, ¿listo? Puede editar o puede ver. Entonces, es aquí donde yo digo si ella puede editar o puede ver. Puedo también anotar a otros. Bueno, entonces yo quiero con Javier Andrés. Entonces voy a compartírselo también a Javier Andrés, porque vamos a trabajar los tres. Javier Andrés. Entonces inmediatamente me aparece Javier Andrés, entonces lo comparto con Javier Andrés. Que yo quiero que él tampoco pueda editar, sino que solamente quiera verlo. Entonces, a ver, yo solamente quiero que lo vean, entonces voy a decirle que no quiero que lo editen. Dice, cualquiera con este link, y bueno, esto es para, permite editar, entonces le quito esto. Entonces solamente lo pueden ver. Pero si yo le hago aquí, permitir editar, listo, tal. Entonces ahí está, listo. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo se hace? Sí, señora. Perfecto. Entonces ya saben que tienen un disco duro donde ustedes pueden trabajar en línea como cualquier Google Drive. El que sabe manejar Google Drive sabe manejar OneDrive. ¿Entendido, muchachos? Sí, señora. Perfecto. Preguntas. Pregunticas. No, profe. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, en este momento, gracias, Javier Andrés. Eso quiere decir que en este momento ya hemos podido iniciar. Vamos entonces a iniciar con la clase, vamos a iniciar con los temas, ¿cierto? De lo que es química para el premédico, pero lo más importante, les voy a mostrar la tabla periódica que vamos a manejar todos, la que vamos a manejar en este curso. Chicos, si ustedes tienen tablas periódicas en físico, también para que aprendan a utilizarlas, porque cuando estén en bioquímica, esa es la que van a manejar, ¿sí? Porque bioquímica es toda presencial. Entonces, a mí, ¿cuál es la que me gusta? Entonces, vienen aquí a Mr. Google o Doctor Google, como le quieran decir. Y en el Doctor Google, entonces vamos a colocar tabla periódica. Y hay una de todas las tablas periódicas que nos ofrece Google, que es muy buena, que es la dinámica. Es la tabla periódica P-Table. ¿Listo? Cuando vamos a tabla periódica P-Table, es esta la que vamos a manejar y la vamos a aprender a manejar durante todo el curso. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque tiene mucha información con la cual yo les voy a explicar a ustedes química para que me entiendan. ¿Entendido, chicos? ¿Saben? ¿Ya aprendieron cuál es la tabla periódica que vamos a manejar? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejarla abiertica y vamos a iniciar con el curso. Preguntas, chicos. Preguntas adicionales. ¿Ninguna? Pero esa tabla periódica nos la puede pasar. No, pues usted la tiene en internet. Por eso te mostré cómo la encuentras. ¿Te doy el link? Sí, por favor. Listo, perfecto. Pero solamente entrar a Mr. Google y poner tabla periódica. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí está en el chat el link. ¿Listo? Para que puedan entrar. ¿Ok? Gracias. A la orden. Muy bien. Entonces, permítame un momento. Voy a buscar el tema. Entonces, acá está. Creo que es este. Bueno, muy bien. Chicos, a mí muchos estudiantes me dicen, profe, ¿tú nos puedes pasar las diapositivas de lo que tú presentas? Entonces de entrada les digo, no, chicos, yo no lo hago. Y les voy a dar la razón. Les voy a dar la razón de por qué. Resulta que ustedes se van a dar cuenta conmigo. Ven la presentación, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, señora. Listo. Resulta que ustedes se van a dar cuenta conmigo que yo voy a utilizar muchas presentaciones y no las tengo organizadas. Alguna vez en un premédico, y no solamente en premédico, lo hago en química, en bioquímica,
Yo tengo muchas presentaciones porque yo soy biotecnóloga, entonces hay cosas que tengo en una presentación, hay cosas que tengo en otra, y entonces para no ponerme a hacer una presentación con lo mismo, pues yo simplemente las integro y las utilizo todas. Alguna vez un estudiante me dijo, profe, no importa, pásame las presentaciones que tú tengas. Y luego me dijo, no, profe, yo no entendí eso porque eso es un desorden ni el tenaz. Claro, porque ustedes se van a dar cuenta que yo no utilizo una sola presentación, sino que a veces cojo una, abro la otra, ¿cierto? Entonces yo no paso las presentaciones porque los estudiantes se me confunden, porque no están organizadas. Pero están los videos. Y lo más importante, están las clases en YouTube. Listo, para que ustedes tengan más claro y tengan las imágenes más claras. Listo, más organizadas. ¿Quedó claro por qué no lo hago? Listo, muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar. Ojo con lo que les había dicho. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, se puede hacer en cualquier momento de la clase. Listo, muy bien. Resulta que vamos a empezar con química básica, lo más coquito de la química, y se llama la materia. Resulta que la materia es cualquier cosa que ocupe un espacio o un volumen en la naturaleza o en el espacio. ¿Listo? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿El virus es materia? Sí, señora. Sí. Sí, profe, no. ¿Y ustedes la ven? ¿Ustedes ven los virus? No, pero está de manera microscópica. Exacto, muy buena respuesta. Eso quiere decir que puede ser que nosotros lo veamos. No les hago una pregunta, miren hacia afuera. ¿Ven el aire? No. No. Me No. gustaría verlo. Pero sabemos que está, ¿cierto? Si pasamos la mano, nosotros sabemos que está ahí. Entonces, materia es cualquier cosa que tengamos la capacidad de ver o no ver, pero que ocupa un espacio en la naturaleza. Así de sencillo, que tiene un volumen en la naturaleza. ¿Es claro lo que acabamos de explicar? Pero la materia se presenta en diferentes estados de agregación. Chicos, si ustedes le preguntan a un físico, a una persona que haga investigación, un científico, porque realmente los verdaderos científicos son físicos, si ustedes le preguntan a un físico cuántos estados de la materia tenemos en la naturaleza, ellos le van a decir, uy, no, yo conozco como 3000. A mí no me interesa esos 3000. Nos interesan los más comunes que hay. Y los estados de agregación más comunes en la naturaleza son sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. ¿Listo? Entonces tenemos 5 estados de la naturaleza, 5 estados de agregación de la naturaleza que son los más comunes. Es decir, son en los que vamos a encontrar más comúnmente cualquier materia en la naturaleza. ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Dentro de los cuales, para lo que necesitamos en biología y en química, para química y de medicina, vamos a utilizar los 3 más comunes conocidos que son sólido, líquido y gaseoso. Si necesitamos explorar o si necesitamos expandirnos al otro, por ejemplo, plasma, porque también tiene aplicaciones médicas, en ese momento los médicos se van y exploran ese estado de agregación. Pero mientras tanto no nos vamos a complicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos estados de agregación más comunes tenemos en la naturaleza? 5. ¿Cuáles son los que vamos a trabajar nosotros? 3. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, señora. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces, como vamos a empezar con los estados de agregación, vamos a empezar con cada uno de ellos. Resulta que ustedes se van a dar cuenta que yo me la paso tomando agua todo el tiempo. Y si estuvieran en forma presencial conmigo, en bioquímica, en cualquier materia que vieran conmigo, metrología, lo que vean, se van a dar cuenta que yo tomo agua y tomo agua y tomo agua y tomo agua a cada rato. Vamos a hablar del estado líquido. El estado líquido y la sustancia más bonita que podemos presentar en estado líquido es el agua, que es vital para nosotros. Resulta que el agua, a nivel macroscópico, es decir, a la capacidad visual que nosotros tenemos, la vemos así como está aquí en la figurita. Pero resulta que para que yo vea esa cantidad de agua, ¿cuántas moleculitas de agua tengo que tener? Cuéntenme ustedes. Yo Millones. no. Esa es la respuesta, tengo que tener millares de moléculas de agua. Y eso tiene una respuesta química. Si alguien me la diera, perfecto. Tiene una respuesta química. Yo, para ver el agua de forma macroscópica, es decir, con la capacidad visual que tienen mis ojos o mi sistema de detección, que son mis ojos, tengo que tener millares de esas moléculas. Entonces nosotros, si quisiera ver una molécula, no lo podríamos ver, tendríamos que utilizar un sistema que nos ayudara como un microscopio o un microscopio de alta resolución para poder ver, pero ojo, nosotros no vamos a ver esto. Estos son modelos que utilizamos los seres humanos o que utilizamos los humanos para poder comprender, donde decimos que de acuerdo al tamaño, el radio atómico de cada elemento,
de la naturaleza, pues nosotros le colocamos una bolita que tiene mayor o menor tamaño de acuerdo al átomo que tiene cada una de ellas. Entonces se llama el modelo de bolas y palitos, que muchos docentes lo utilizan y que, por ejemplo, la bolita del oxígeno es mucho más gruesa que la bolita del hidrógeno, ¿cierto? Y así sucesivamente, y entonces esta rayita representa el enlace doble, triple o sencillo que pueden tener esas moléculas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí es familiar para ustedes o no? Sí, señora. Sí, Pero esto es un modelo, esto no se ve, esto es un modelo que ha creado el hombre para poder entender o comprender, ¿cierto? El que no lo entienda, pues no me preocupa, lo vamos a entender, pero esto es un modelo que hace el hombre para poder, digamos, diseñarlo, para poder más o menos explicarlo y que la gente lo comprenda. Sin embargo, también utilizamos símbolos químicos que nos ayudan a escribir, a predecir, a hacer teorías, y es ahí donde nace la simbología de los elementos químicos que principalmente están almacenados en lo que nosotros conocemos la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, entonces tenemos el estado líquido, vamos al estado sólido. ¿Quién de ustedes no conoce una lata de aluminio? Hasta yo, que soy astemia, conozco una lata de aluminio, ¿cierto? Entonces, tenemos una lata de aluminio, pero esta lata de aluminio está hecha de muchos átomos de aluminio. Eso quiere decir que para que yo vea esa lata de aluminio tengo que tener, como ustedes lo dijeron ahorita, muchos millares de átomos de aluminio. Entonces, el aluminio lo simbolizamos así para estudiarlo, para modelarlo, para describirlo, para utilizarlo, pero realmente para que yo lo pueda ver tengo que tener una red muy entejida de átomos de aluminio para poder ver este sólido a nivel macroscópico. ¿Estamos de acuerdo? Sea lo que sea, chicos, Sí, señora. tenemos en los 3 estados de agregación características típicas de cada estado de agregación. Y esas son las características que van a definir el comportamiento de esos diferentes estados de agregación de la materia, y lo que a nosotros nos interesa es comprender esos comportamientos. Entonces, cuando vamos a ver las características de los estados de agregación, entonces vamos a ver los sólidos. Entonces yo, por ejemplo, les cuento que cojan el celular, cojan su celular. En el celular ustedes van a encontrar que es un sólido. Todos los sólidos tienen forma definida y volumen definido. Características más comunes. ¿Entendido, chicos? Características típicas, comunes y que caracterizan a los sólidos: volumen y forma definida. Entonces, la pregunta es ¿por qué tienen forma definida? Entonces la respuesta está en que los átomos que comprenden este material sólido están tan íntimamente unidos, tan estrechamente unidos, que no hay espacio flexible entre ellos, no hay espacios de aire, no hay espacios entre ellos, y por lo tanto hacen una materia que no se puede mover. Es por eso que a un sólido yo no lo puedo mover. Si yo lo quiero mover, me toca aplicar una energía o deformarlo, un golpe o una energía que haga que esas uniones se deformen de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Entonces, propiedades de los sólidos: volumen y tamaño definido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero en los sólidos, chicos, tenemos dos tipos de sólidos. Tenemos sólidos cristalinos y tenemos sólidos amorfos. ¿Ustedes conocen los sólidos cristalinos? ¿Saben por qué se llaman sólidos cristalinos? ¿No conocen los sólidos cristalinos? ¿No conocen los vidrios? Sí. Entonces, los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. Dentro de los sólidos cristalinos, pues lógicamente el ejemplo más fácil es un vidrio, ¿cierto? ¿Saben de dónde viene el vidrio, chicos? De la arena. Muy De la bien. arena. Excelente. ¿Y qué tenemos que hacer con la arena para que se convierta en vidrio? Calentarla. Ponerle a altas Calentarla. temperaturas. A altas temperaturas, muy altas temperaturas y altas presiones para cristalizarla. Entonces, cuando la sílice, que así se llama la arena, cuando la sílice se calienta, hace una red, miren, una red muy organizadita. Y cuando la red entre los átomos de ese sólido están muy bien organizados, quedan espacios por donde puede traspasar la luz. Es decir, que son reflectivos, tienen reflectancia, tienen las propiedades ópticas de la luz y por lo tanto se llaman cristales. Pero el vidrio no es el único cristal que hay.
El vidrio no es el único sólido que deja pasar la luz. ¿Qué significa un sólido cristalino? Que yo miro a través de él y puedo ver hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque permite que haya paso de la luz a través de su red cristalina. ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes miran por medio del celular, ¿pueden ver a través de él? No. ¿Cierto que no? Entonces, todo sólido donde nosotros no podamos ver a través de él se llama amorfo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que hace una red cristalina, pero esa red cristalina no está tan organizada que no permite el paso de la luz a través de su red cristalina. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Perfecto. Si yo quisiera cambiar la forma de este sólido, ¿qué tengo que hacer para cambiar la forma? Es ponerlo a un ambiente diferente. Muy bien, o aplicarle un tipo de energía, puede ser potencial o cinética, es decir, un golpazo para cambiar la forma, ¿sí o no? O calentarlo, ¿cierto que sí? Es tipo de energía, puede ser potencial, cinética, dinámica, eléctrica, ¿cierto? Que le cambie su forma. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos que si nosotros quisiéramos cambiar la forma de un metal, deberíamos calentarla, es decir, energía calórica. Pero que si nosotros queremos darle otra forma, por ejemplo, para convertirlo en una forma metálica o en otra forma, simplemente lo dejamos enfriar y él vuelve, y a temperatura ambiente, vuelve su red cristalina, se endurece y coge la forma que yo le dejé. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señora. Eso se entiende muy bien, chicos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han cocinado o cuántos de ustedes cocinan? ¿Muchos o poquitos? Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen, bueno, aquí en Antioquia, cuando yo llegué a Antioquia, a mí me da mucha risa porque cuando yo llegué a Antioquia, chicos, como yo soy santanderiana, pues para mí pollo es pollo. Pero aquí en Antioquia es pollo significa es puto o también significa el mesón de la cocina. Entonces me decían, coloque eso en el pollo de la cocina. Y yo decía, el pollo de la cocina. Y yo buscaba el pollo de la cocina. Y yo decía, pero ¿cuál es el pollo de la cocina, cierto? Entonces, el mesón de la cocina de ustedes es de acero inoxidable o también puede ser de mármol o puede ser de cualquier otro material. El mejor ejemplo es cuando tenemos un mesón de la cocina que sea de acero inoxidable. Cuando ustedes cocinan, chicos, y tienen los mesones de acero inoxidable, coloquen una olla caliente en el mesón de acero inoxidable. Y pónganle atención, yo sé que la gente no lo hace, pero le ponen atención y de lo caliente que está la olla, el mesón hace ¡pum! No sé si lo han escuchado y se llama la dilatación del metal. ¿Qué significa? Hombre, que como yo le coloqué algo caliente, los enlaces o las uniones entre ellas se dilataron, se calentaron, entonces se expande un poquito. Entonces, si ustedes cogen la olla, claro que está caliente el mesón, y lo tocan con un guantecito, ustedes se van a dar cuenta que el mesón coge una leve bombita, que ustedes a simple vista no lo notan, pero que de forma sensorial, de forma manual, sí lo pueden tocar, lo pueden sentir. Entonces ustedes se dan cuenta que el metal se engloba un poquito. Eso quiere decir que los enlaces de esas partículas metálicas, en este caso el acero, se dilataron entre sí. Entonces hace puff, entonces se eleva. Si ustedes quitan la olla y dejan que el metal se enfríe, luego van a, disculpen, luego van a escuchar algo así como ¡puc! Eso quiere decir que él vuelve y se contrae. Entonces vuelve a su forma original. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente él vuelve a su estructura original. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. ¿Alguna pregunta? Señora. Muy bien. Ahora entonces, ojo con lo que les digo. Características que tiene el estado sólido. Forma fija, volumen definido. Listo, muy bien. Vamos entonces con los líquidos. Si yo, bueno, porque yo tengo agua acá, ¿cierto? Yo siempre voy a tener agua. Entonces, si ustedes ponen agua en un tubito de ensayo, pues ustedes se van a dar cuenta, chicos, que el agua tiene volumen definido, ocupa un volumen definido. Quiere decir que si yo coloco agua y lleno este frasco más de lo que es, pues el volumen se riega. ¿Por qué? Porque solamente el vaso tiene un volumen. Eso quiere decir que el agua tiene volumen, pero no tiene forma. ¿Por qué? Porque si yo cojo el agua y la riego en el piso, pues el agua coge cualquier forma. Entonces, las características de el estado de agregación en líquido es que tiene volumen definido, pero forma indefinida o forma no definida. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien.
Entonces, eso quiere decir que yo puedo medir los volúmenes y eso es lo que me da para que yo pueda medir los diferentes volúmenes de líquido. Lo puedo hacer en la cocina, lo vamos a hacer en el laboratorio de bioquímica cuando vean bioquímica. Y tiene una característica, ese hecho de que él tenga volumen, forma indefinida, quiere decir que él se puede difundir. Es la forma, chicos, en que, les pido disculpa por ese sonido, no depende de mí. Si nos molesta mucho me avisan, por favor. Entonces, quiere decir, chicos, que si los líquidos se difunden, quiere decir que cuando una plantica está, por ejemplo, en un área rural o en un área campestre, hay agua en el césped. Entonces, ¿qué hace la plantica? Desde las rizopas, lo que nosotros conocemos como raíces, el agua empieza a absorber el agua y el agua empieza a difundirse hacia arriba en contra de la gravedad. Y a eso le llamamos capilaridad y difusión. ¿Estamos de acuerdo? Eso se entiende mucho más como, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto una humedad en una pared? La humedad se hace desde el piso. La humedad, el charco de agua, generalmente está en el piso. Pero si ustedes se dan cuenta, chicos, la humedad empieza a subir por la pared y a eso le llamamos difusión. ¿Es claro? Sí, señora. Perfecto. Resulta que el agua, cuando yo la coloco en un recipiente, si ustedes miran el agua en un vaso, ustedes se van a dar cuenta que la superficie del agua muestra como si fuera una pequeña membrana. Pero esa membrana, si ustedes le meten el dedo, pues lógicamente se daña. Pero esa membrana que se ve visualmente, a eso le llamamos tensión superficial. Y la presentan todos los líquidos. ¿Qué quiere decir? La tensión superficial es aquella propiedad que muestra ese líquido a resistirse a estar contenido en ese recipiente. Entonces, cuando yo coloco un objeto que pesa menos que el agua, ese objeto flota, como por ejemplo un clip, así como lo están viendo ustedes aquí, o por ejemplo los zancuditos, o hay lagartijas. Según la Biblia, hasta Jesús pesaba menos que el agua. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Listo. Profe, ¿cómo es que se llama? ¿Qué dices? ¿Cómo es que se llama la membrana? No, la propiedad, tensión superficial. Ah, ok. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, dime, Nico. ¿Cuánto me puedes volver a dar la definición de tensión superficial? La tensión superficial, claro, la tensión superficial es como esa capacidad que tiene el agua o esa oposición a la resistencia que pone el líquido a estar contenido en un recipiente. Entonces tú me vas a decir, profe, pero yo veo eso en el mar. Claro, el mar tiene, nosotros tenemos huecos terrestres y esos huecos contienen el agua. Entonces el agua en esa superficie muestra esa oposición a estar contenida en ese huequito. Sea que sea el mar o sea que sea un lago. Entonces, en todas partes donde esté la superficie del líquido van a ver esa resistencia a estar contenido. Entonces hace la capita y eso se llamamos, a eso que ustedes ven como cuando vemos el mar así, se llama tensión superficial, que es como una membranita, que si ustedes ven, hay lagartijas que pasan por encima del laguito. No sé si ustedes han tenido esa grandiosísima oportunidad. Chicos, ¿sí o no? ¿Quedó claro? Sí, profe, Sí, muchas señora. gracias. Perfecto. Sí, señora. Entonces, chicos, resulta que debido a eso, chicos, nosotros, pues como ustedes están estudiando medicina, debido a eso resulta que cuando yo tengo los líquidos contenidos en un recipiente cilíndrico tipo tubo de ensayo, para que lo tengan más claro, pero más importante, tipo vena sanguínea, todos los líquidos hacen un menisco y se llama menisco volumétrico. Ahora no es que me digan, profe, yo pensé que eran los meniscos de la rodilla. No, menisco volumétrico. Entonces, en ese caso, como estamos en este tipo de clase, vamos a utilizar a Mr. Google, que Mr. Google va a ser un compañero muy amable para nosotros. Entonces, aquí vamos a colocar menisco, así como lo escuchan, volumétrico. Profe, Dime, qué pena interrumpirte. Es que no escuché bien la parte donde dijiste los líquidos retenidos. ¿En dónde? en cualquier recipiente cilíndrico. En cualquier recipiente cilíndrico. ¿Cuáles son los recipientes cilíndricos? Un vaso, un pocillo, un tubo de ensayo, una probeta, cualquier recipiente que tenga un tubo como los tubos donde van los conductos de agua. Eso es un tubo, todo lo que sea cilíndrico. ¿Listo? Compañerita, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe, gracias.
Perfecto. Entonces, siempre que yo tenga el líquido contenido en un tubo, en un recipiente cilíndrico, él va a ser un menisco. Ese menisco puede ser o cóncavo, como la cuchara, o convexo. Es decir, al contrario, cóncavo es así, convexo es así. Entonces a mí la gente me dice, profe, es que a mí me queda muy difícil recordar qué es cóncavo y qué es convexo. Muy fácil, chicos. Si yo veo una cuchara, pues cuando yo la miro como yo la utilizo, eso es cóncavo. Entonces yo siempre voy a pensar que es así. Listo, cóncavo, como una cuchara. Y si yo lo veo al contrario y lo miro desde arriba y está que me da un beso, pues es convexo. Listo, así de sencillo. Y nunca se nos puede olvidar. Entonces, de acuerdo a las propiedades del líquido, del estado de agregación líquido, si las propiedades son similares a las del agua, el menisco va a ser cóncavo. Pero si el líquido que yo tengo contenido en ese recipiente cilíndrico tiene propiedades muy diferentes a las del agua, el menisco es convexo. ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Profe, ¿puedes repetir lo último? Profe, ¿puede repetir? Clarísimo, con mucho gusto lo repito. Entonces me voy a ir a estas imágenes para que nos quede más claro. Cuando el líquido tiene propiedades similares a las del agua, ¿qué quiere decir? Hombre, la sangre, el líquido linfático, el agua de mar, el agua potable, el agua, cuando tiene características muy similares a las del agua, que son la mayoría de los líquidos en la naturaleza, el menisco es cóncavo, como lo ven acá en esta imagen. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Claro, chicos? Perfecto. Sí, señora. Pero cuando el líquido es con propiedades muy diferentes a las del agua, ¿cuáles son esas propiedades? El aceite, el petróleo, el mercurio, ¿cierto? Son líquidos muy viscosos. Esos líquidos que usted le hace así como la salsa de tomate y tiene que pegarle para que fluya. El menisco es convexo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cóncavo y convexo. Entonces, cóncavo, propiedades características similares a las del agua, convexo, líquidos muy viscosos y propiedades muy diferentes a las del agua. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, una pregunta, ¿puede repetir Señor. cómo se llama el menisco? ¿Menisco qué? Volumétrico. 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 Mira aquí arriba el nombre. Menisco volumétrico. ¿Listo? Ok, profe, listo, gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces, chicos, ustedes preguntarán, profe, ¿y por qué es tan importante ese bendito menisco? Pues es muy importante, chicos, porque ustedes van a medir en jeringas y las jeringas son recipientes cilíndricos. Y resulta que el volumen perfecto en esos recipientes cilíndricos, inclusive en los capilares, nosotros utilizamos capilares en clínica para todo. Para dosificar por vena, para canalizar, para sondas nasogástricas, para alimentar de forma nasogástrica a un paciente. Para eso se utilizan capilares. Entonces los capilares son tubitos muy delgaditos, cilíndricos, por medio de los cuales va el líquido. Pues resulta que cuando nosotros tenemos el menisco, el volumen perfectamente se lee con el menisco de acuerdo al menisco que se hace, si es cóncavo o si es convexo. ¿Qué quiere decir, chicos? Cuando tengamos un menisco, si el menisco es cóncavo, se lee, espérenme un momentico que voy a aceptar una invitada. Nosotros leemos el volumen con la parte de abajo del menisco. Miren, si acá está el menisco, la lectura del volumen se da aquí en esta raya. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Pero cuando el menisco es convexo, con un líquido muy viscoso, como la salsa de tomate, entonces el menisco se lee con la parte alta del menisco. ¿Quedó claro? Les voy a presentar, por ejemplo, un menisco, la imagen de un menisco. Miren, acá está el menisco. Esto es lo que nosotros vemos y esto se llama menisco volumétrico. Se lee con la parte baja. ¿Qué es esto, chicos? Esto es visual. Yo lo veo así porque al líquido hacer así, pues me presenta como si tuviera dos superficies, pero es una visión, no es real. Entonces, ¿por qué lo medimos con la parte baja? Porque esto hace esto y el resto de lo que está por dentro del menisco es aire. Entonces, por eso se lee con la parte de abajo del menisco. ¿Quedó claro por qué se hace así? ¿Quedó claro? Por ejemplo, Sí, miren, chicos, aquí tenemos dos meniscos, uno de un líquido similar al agua y miren el del mercurio. ¿Sí ven que el del mercurio es convexo?
Y así lo podríamos ver en un termómetro de mercurio. Lo que pasa es que el capilar del termómetro de mercurio es tan delgadítico que nosotros no alcanzamos a ver si el menisco es convexo o es cóncavo, pero es convexo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. Profe, ¿podría repetir la definición del menisco volumétrico, por favor? La del menisco volumétrico, no, eso no tiene una definición, es una forma que toma el líquido cuando está contenida en un recipiente volumétrico. Entonces es, de acuerdo a las propiedades del líquido, si el líquido tiene propiedades similares a las del agua, el menisco es cóncavo, y si el líquido tiene propiedades muy distintas, es decir, es muy viscoso, pone mucha resistencia a fluir, es decir, muy viscoso, el menisco normalmente es convexo. El menisco volumétrico no tiene una definición, pero sí es una forma que hace el líquido cuando se encuentra contenido en un recipiente volumétrico. ¿Cuáles son los recipientes volumétricos que ustedes van a trabajar en medicina? Las venas sanguíneas, las venas linfáticas, el sistema linfático está lleno de venitas donde corre la linfa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces creo que ha quedado entendido. Entonces resulta que ya hablamos de los sólidos y los líquidos. Entonces, los sólidos, ojo, forma y volumen definida. Si hablamos del líquido, tiene volumen definido, pero forma no definida. Entonces, él acoge la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, vamos a hablar de los gases. ¿Por qué el sólido tiene forma y volumen definido? ¿Por qué? Porque sus moléculas están tan altamente estrechas, es decir, tan pegaditas, que el volumen es fijo y no necesita nada. Él tiene su propio volumen. En el líquido, ojo chicos, el volumen es fijo, pero la forma no es fija porque sus moléculas, a pesar de que tienen enlaces fuertes, esos enlaces son flexibles. Entonces, el líquido tiene una forma que acoge el recipiente que lo contiene y usted le puede dar cualquier forma, ¿cierto? La que usted quiera. Por eso es que usted puede hacer hielos de cualquier forma. Entonces, eso quiere decir que si esto pasa por los enlaces, imagínense un gas donde los enlaces ni siquiera son supremamente débiles. Entonces, cada molécula anda por su lado. Es un gas. El mejor ejemplo de un gas es un peo. Así de sencillo. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, el que no se tira un peo está enfermo. Ahora, lo que tiene que saber la persona es dónde tiene que tirárselo y en qué momento tirárselo, ¿cierto? Pero un perfecto gas es un peo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los sólidos tienen volumen y forma definida, los líquidos tienen volumen definido, forma indefinida o no definida, y los gases no tienen ni volumen ni forma definida. Entonces, los gases, así como el líquido coge la forma del recipiente que lo contiene, pues el gas coge el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, el mejor ejemplo es, si nosotros estuviéramos en un aula pequeñita, y donde estuviéramos todos encerrados, y no hubiera ninguna ventana, ningún filtrico, ningún huequito, y alguien se tira un peo, pues lógicamente el peo coge y se pone y se distribuye por todo el salón, porque él coge la forma del recipiente que lo contiene, en ese caso el salón. Entonces, él se distribuye y está libre. ¿Cuál es la diferencia con los átomos o las moléculas que tienen los líquidos? Es que los gases son la mayoría de ellos son supremamente activos, entonces las moléculas quieren moverse para todo lado. Por eso es que cuando nosotros inflamos una bomba, chicos, esa presión que hacen las moleculitas del gas a la resistencia, a la pared de la membrana que los contiene, en este caso la bomba, hace que ella se mantenga inflada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, entonces características. No tienen ni volumen ni forma definida. Entonces, ellos acogen el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Y esa capacidad que tiene el agua de difundirse, dime, ¿te escucho? Profe, Juanjo. una pregunta respecto a ese ejemplo del globo. Claro, Entonces, ¿qué pasa pues con las moléculas cuando con el paso de los días el globo se empieza a desinflar por sí solo? Claro, ya te voy a explicar, Juanjo. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos que el globo quede lleno, tenemos que llenarlo con el gas. Entonces tú le tienes que poner mucho gas. Cuando tú quieres llenar, por ejemplo, ya te voy a mostrar ahorita, más adelante te voy a mostrar cómo se miden los gases. Eso lo vamos a aprender. Para poder medir un volumen de gas, nosotros tenemos recipientes, por ejemplo, como los tanques que venden de gas. Para tú saber que el tanque está lleno, tú tienes que llenarlo hasta el punto donde el gas empiece a pasar de esta agregación de gas a líquido. Quiere decir que las moleculitas de él están tan estrechas, que ya no aguantan
más moleculitas, entonces empieza a pasar de gas a líquido. Cuando tú inflas una bomba, la bomba se empieza a inflar y muchas veces a la bomba aguanta más gas, ¿cierto? Entonces, significa que si tú la sigues inflando, si tú tuvieras la capacidad de mirar dentro de la bomba, te darías cuenta que parte de las moleculitas de ese aire que tú estás poniendo dentro de la bomba empiezan a pasar a líquido. En ese momento sabes que la bomba está llena y que ya no aguanta más. Como nosotros no tenemos la capacidad de ver en la parte interna de la bomba, pues la bomba lo que hace es que se explota, pero cuando se explota, hace chispitas de ese aire pasado a líquido. ¿Sí te ha pasado? Sí, señora. Entonces, cuando tú inflas una bomba y la cierras, no solamente el cierre no es totalmente hermético, entonces por ahí empieza a haber un escape de gas, sino que las bombitas tienen unos poritos por medio del cual el aire empieza a salir lentamente. Entonces es lo que hace que a medida que va pasando el tiempo, el gas se vaya difundiendo por esos pequeños poritos y a medida que va pasando el tiempo, la bomba vaya desinflándose. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Eso, Profe, Dime. lo mismo pasa con las llantas, ¿cierto? Supongo. Exactamente. Y yo te hago una pregunta. Ashley, ya te doy la oportunidad. Yo te hago una pregunta. ¿Y entonces por qué inflamos las llantas con nitrógeno? Uy, no sé. Oh, qué bien. Nicole, Profe, yo dime qué creo, me quieres preguntar. Nico, ya te doy la oportunidad. Ashley, dime qué quieres. Profe, acerca de, digamos, las bombas que son infladas con helio, ¿cuál es la diferencia de inflarlas con helio a inflarlas con amilasa? Uy, es la misma razón por la cual yo inflo las bombas las llantas de mi carro con nitrógeno y no con aire. Es la misma razón. Ya te lo voy a decir. Nico, dime qué quieres preguntarme. no, profe, que yo creería saber por qué, pero no sé. A ver, Nico, dime a ver si tú y yo nos volvemos bien amigos. Profe, pues porque me imagino que el nitrógeno tiene más, por decirlo así, más volumen. Pues los átomos están más, ¿cómo se dice? Más dispersos. No es porque los átomos estén más dispersos, realmente lo vamos a aprender ahorita que vamos bien la tabla periódica, pero tienes razón, tienen mayor volumen, tienen mayor radio atómico. Dime, Alison, ¿qué me quieres decir? Profe, pues no sé si sea la razón, pero estoy aquí pensando que podría ser tal vez el tamaño de las moléculas. Así de sencillo, es así de sencillo. Si vamos ahorita a la tabla periódica, el aire tiene nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Tiene nitrógeno y oxígeno, pero cuando yo comparo las dos, el oxígeno y el nitrógeno, me doy cuenta que el nitrógeno tiene un radio atómico, es decir, un diámetro mucho más grande que el oxígeno. Entonces, en los poros que tenga cualquier material, es mucho más difícil que salga el de mayor radio atómico a que salga el de menor. Entonces, cuando yo le coloco aire, pues lógicamente las moléculas de oxígeno van dispersándose y van pudiendo salir, mientras que cuando yo le coloco el nitrógeno solito, en ese caso, el nitrógeno solito tiene una molécula, un radioatómico tan grande que es más difícil que se salga y por lo tanto más difícil que se desinfle. ¿Entendieron por qué? Sí, profe. Sí, señora. Pero lo vamos a entender perfectamente ahorita que vamos a la tabla periódica. ¿Listo? Ashley, ¿te quedó claro el concepto? Sí, señora. Y resulta, les voy a contar una historia. Resulta que como yo hago esto, pues soy científica, ¿cierto? Dentro de lo que puedo llamar ser científica en este país y en el mundo. Una vez participé en un congreso de físicos y recibí un físico de la Universidad de Campinas, un señor que es muy amable, muy chévere. Y él llegó y me dijo, oye, tú que eres química, ¿por qué no haces Ashley? Dime. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el nitrógeno y con el H2O? ¿Cuál es la diferencia? Ashley, ¿que me quieres dar la oportunidad de contestarte eso cuando estemos viendo la tabla periódica? Es mejor. Profe. Listo, pero recuérdame lo que yo te lo explico bien. Listo, pero cuando estemos allá me parece mejor explicártelo. Listo. Y resulta que este señor me dijo, oye, tú que eres química, ¿por qué no haces algo para que si yo me tomo unos tragos y me van a hacer la aspiroalquiolimetría, ¿cierto? Que es el examen de alcoholemia, para que yo pueda pasar cuando me tome unos traguitos. Entonces yo le dije, no, pues eso es muy fácil. Usted llega,
Porque la gente cree que cuando uno le hacen la espiroalcoholimetría le están midiendo el alcohol en el estómago. Entonces hay gente que dice, no, es que eso me mide alcohol porque yo comí piña. No, eso no tiene nada que ver. O se ponen a tomar leche y es que porque eso les va a neutralizar el alcohol. Resulta que la espiroalcoholimetría no se mide en el estómago, chicos, se mide en los pulmones. Porque cuando uno toma alcohol, parte del alcohol se difunde en partes 50-50 pulmón, 50-50 estómago. Entonces nosotros lo que medimos es el alcohol en los pulmones. Entonces a usted no le están midiendo el alcohol que tiene en el estómago, sino el que tiene en los pulmones, es decir, en el aire, en el que respira. Entonces él me dijo, entonces, ¿tú qué eres química? Haz algo. Entonces yo le dije, eso es muy fácil. Si usted se ha tomado unos tragos, usted lo que tiene que hacer es que coge un cilindro de helio y se lo chupa y queda hablando como el pato Donald. Y entonces la pregunta es ¿por qué? La pregunta que yo les hago a ustedes es ¿por qué si yo me chupo el helio, ese aire o ese helio no va a tener la capacidad de ocultarme un examen de alcoholemia? Cuéntenme ustedes por qué. Porque las partículas se dispersen en los pulmones. Claro, y al ser una molécula un poquito más grande, pues el helio ocupa el espacio del aire, me elimina el aire que tiene el alcohol, y por lo tanto, si a mí me hacen la alcoholemia con helio, pues va a ser al helio, no al aire de mis pulmones. Pero la diferencia, chicos, es que el tanque de helio es muy costoso, y yo creo que es más barato la multa que le colocan a uno por la alcoholemia que el tanque de helio. Y aparte de eso, el helio, usted se lo chupa y cuando va respirando inmediatamente lo va soltando. Entonces no serviría casi de nada. Pero sería la única forma de pasar el examen de aspiroalcoholemia. Eso significa que yo tengo el tanque de helio en el carro y me van a parar y yo hago y me quedo así, esperando a que me digan sople. Y entonces soplo y no puedo ni decir nada, no puedo ni decir buenas noches ni decir nada porque ya me cogen. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que en este momento tenemos las características de los estados de agregación totalmente claros. Entonces, ¿cuáles son? Sólidos, volumen y forma definida. Líquidos, volumen definido, forma no definida. Y gases, forma y volumen indefinidos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Héctor, dime. Profe, el tamaño de los átomos de helio son más grandes de los de nitrógeno, o es esa contraria. No, que los del aire. Que los Que del los del aire. aire. Recuerda que en nuestro aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno, pero la mayor proporción no es el nitrógeno. ¿Listo? Ok, listo. Pero ya lo vamos a entender mejor, Héctor. ¿Ok? Bueno, muy bien, chicos. Esto para terminar, diciéndoles que hay un líquido en la naturaleza que tiene unas propiedades muy únicas y que es vital para nosotros, líquido, que es vital para nosotros, se llama el agua, y que gracias a sus propiedades únicas, él puede presentarse en los 3 estados de agregación más comunes de la naturaleza. Y les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha estado en invierno en un país donde el invierno se ve con nieve? ¿O ha estado, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de ir a uno de nuestros grandes nevados, como el que ustedes ven en la imagen? Ah, chicos, ¿ninguno? Ah, qué poco paseadores son, hombre. En serio, chicos. Muy bien, Nicolás, cuéntame. No, era para afirmarte que sí he estado pues en cosas así. Eso, Nico, entonces tú me vas a responder. Excelente. Nico, ¿y cuando tú has estado por allá, has tenido la oportunidad de tomar agua líquida? Pues muy escasa, digámoslo así. Se va congelando de una para mí. Ah, la que tú tienes para tomar. Ah, No no, pues ya, creo. es lo que yo digo. Bueno, ¿y quién ha tenido la oportunidad de tomar agua estando en un invierno, por ejemplo, con hielo? Que tienen el tarrito de agua y dice, compañerito, no es que se va congelando. No, yo he tenido la oportunidad de tener agua y tomármela con toda la paciencia del mundo. ¿Mm? Pero también tengo el hielo, que es agua sólida,
pero también puedo tener, espérenme que hay una chica que me está pidiendo ingresar, pero también puedo tener el gas, ¿cierto? Porque yo siento el aire y está húmedo. Entonces tengo el aire evaporado, ¿cierto? El gas, el agua en el aire en tipo gas, tengo el líquido que me estoy tomando y lo puedo tener en hielo porque está sólido. Entonces es uno de los pocos líquidos que gracias a sus propiedades, y lo vamos a entender y lo vamos a aprender mucho más bonito, tiene la capacidad de presentarse en sus 3 estados de agregación a una misma temperatura. Es de los poquitos líquidos que tiene esa característica. ¿Entendido, chicos? Sí, señora. Perfecto. Pero resulta que, muchachos, de los estados de agregación nosotros podemos hacer cambios, profe. ¿Qué vendría siendo la consistencia de la nieve? Qué pregunta tan bacana. ¿Me la quieres explicar? Pues, Alison. profe, que uno la agarra y uno puede, pues la puede deformar, o sea, no tiene una forma definida, pero es que tampoco es un líquido, entonces, ¿qué es eso? Pero Alison, si tú coges la nieve, ¿cierto? Hay ciertos tipos de nieve, porque hay una nieve que es muy sólida y es esa que se pone así como en lagrimitas o que forma capas. Esa nieve es totalmente sólida, ¿cierto que sí? Pero tú me estás hablando desde cuando ella va cayendo, ¿cierto? Va cayendo. Entonces es el momento en el que ella está pasando en ese momento de ser agua a ser sólida. ¿Cierto que sí? Entonces tú la puedes agarrar y si tú le pones la mano, con la temperatura de la mano, tú la puedes convertir en líquido. Pero si tú la dejas que ella se compacte con la otra, se pone totalmente sólida, ¿cierto? Entonces, esa consistencia, que lo que tú me preguntas, consistencia, que es una pregunta, es una palabra más como de ingeniería de alimentos o más como de ingeniería de materiales, lo que tú llamas consistencia es ese paso que ella está pasando de ser líquida a ser sólida. Es decir, ese paso, esa transformación, esta agregación que está ocurriendo desde cuando ella cae a esa transformación de cambio de temperatura, donde está cayendo a una temperatura mucho más baja y por lo tanto está tratando de convertirse de líquido a sólido. Entonces tú la estás encontrando en un estado intermedio. Esa es la consistencia que tú me estás hablando, Alison. ¿Entendiste? Profe, gracias. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos en estados de agregación, ustedes aprendieron en química que nosotros podemos hacer cambios de estado de agregación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco el agua y la pongo a hervir? ¿Qué le pasa al agua? Se va evaporando. Se va evaporando. Entonces, eso se llama un cambio de agregación, un cambio de estado de agregación de líquido a sólido. Y la temperatura a la cual ella empieza a evaporarse, ¿cómo se llama? Punto de ebullición. Entonces, ojo, una cosa es la evaporación, que significa el cambio de estado de agregación de líquido a sólido, a gas, ¿cierto? Y otra cosa es el punto en el que se empieza a cambiar de estado líquido a gaseoso. Y ese punto es una propiedad y se llama temperatura de ebullición o punto de ebullición. ¿Quedó claro, chicos? Pero ¿cómo así? Entonces, yo les puedo decir, chicos, la evaporación es un proceso natural. Se puede dar a cualquier temperatura versus la temperatura de ebullición de un líquido, que es un valor, una magnitud específica. Si yo coloco el agua a ebullir, el agua tiene que llegar más o menos de acuerdo a la ubicación geográfica. Si yo voy a hablar teóricamente, voy a hablar de 100 grados Celsius, ¿cierto? Pero si yo voy a hablar específicamente de una región geográfica como Medellín, yo digo que la temperatura de ebullición o el punto de ebullición es más o menos de 84, 85 grados Celsius, y en ese momento ella empieza a ebullir, empieza a sacar el aire, empieza a evaporarse, ¿cierto? Pero la evaporación como tal, que es un cambio de estado de agregación, es un proceso espontáneo que se puede dar a cualquier temperatura. Y si no, miren, chicos, cuando llueve y está haciendo calor, entonces ustedes empiezan a ver que la superficie de la carretera está caliente y ustedes empiezan a ver que el agua que cayó se empieza a evaporar. Y ahí no está 85 grados o no está 100 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Sí, señora. Entonces, chicos, yo les voy a nombrar algunos. Entonces tenemos la fusión, que es cuando nosotros le aplicamos calor a un sólido y lo pasamos a estado líquido. Tenemos la evaporación, que es cuando nosotros pasamos del estado líquido a vapor. Y así sucesivamente está sublimación, están todos los estados y las propiedades, ¿cierto? La ebullición. No les voy a hablar de más. Ustedes los van a consultar. ¿Cuántos estados de agregación hay y a qué se refiere cada uno de esos cambios de estado de agregación?
¿Estamos de acuerdo? Eso es una consulta que ustedes tienen que hacer. ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicar? Profe, qué pena, ¿me repites por favor lo que hay que consultar? Los cambios de estado de agregación. ¿Cuántos son? ¿Cómo se definen? ¿De qué tratan? Por ejemplo, si yo te llego a preguntar, oye, ¿qué es la sublimación? Entonces tú me debes decir, la sublimación es cuando yo paso de este estado de agregación a este estado de agregación. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, ¿te puedes devolver? ¿Me repites? ¿Te puedes devolver a la anterior Claro, diapositiva? con mucho gusto. ¿Listo? Profe, tenemos que consultar todos los cambios de estados. Exactamente. Perfectamente. ¿Listo? Listo, profe. Y la pregunta es, profe, ¿te tenemos que pasar eso? Eso es evaluativo. ¿Listo? Eso lo pregunto yo en el parcial. Eso lo hacen ustedes. Y aquí en la universidad no es que el profesor me lo va a recoger, no. Aquí en la universidad es, yo lo consulto porque quiero tenerlo fresco, porque quiero tenerlo claro, porque si me lo preguntan, lo puedo responder. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Perfecto. ¿Puedo pasar, chicos, la diapositiva? ¿Qué pachu? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere ese bebé? Listo, muy bien. Chicos, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, conclusión de lo que hemos visto. En este momento, a la materia la podemos clasificar por estado de agregación y por su composición, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos estados de agregación tenemos en la materia? 5, más comunes. ¿Cuáles vamos nosotros a estudiar? Los 3, ¿cierto? Líquido, gas y sólido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a la composición de la materia, pues la materia forman materiales homogéneos o heterogéneos y los podemos ver en gas, en líquido y en sólido. ¿Listo? Entonces, en ese caso, chicos, para poder entender la composición de la materia, vamos a empezar con la tabla periódica o los elementos y moléculas que contiene la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, aquí es donde yo empiezo a cambiar de diapositivas y es donde yo les digo a ustedes que yo no tengo muy organizado eso. Entonces, aquí vamos a empezar a estudiar la tabla periódica, ¿ok? Entonces, en la tabla periódica, chicos, pues lo que vamos a ver es que todos los elementos de la tabla periódica que nosotros conocemos en la naturaleza, chicos, están almacenados. La pregunta es, profe, ¿por qué se llama tabla periódica? Entonces, todos los elementos que están ahí son los que conocemos en la naturaleza y los que vienen desarrollándose. Entonces me voy a ir a la famosa tabla periódica. Chicos, yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a analizar la tabla periódica, pero lógicamente tenemos muchos elementos en la tabla periódica y esos elementos en la tabla periódica no son solamente los más comunes que conocemos, sino que si ustedes se dan cuenta, hay elementos que son todos estos que están acá, que si ustedes se dan cuenta, chicos, tienen... Espérenme un momentico, que si ustedes se dan cuenta tienen el número atómico entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? El número atómico no, la masa atómica entre paréntesis. Esa masa atómica significa, chicos, que son elementos que están siendo desarrollados aún. No sé si ustedes lo habían pensado o se los habían enseñado así. ¿Qué quiere decir, chicos? Todo el tiempo se están descubriendo elementos nuevos o se están creando elementos nuevos, sean naturales o sean sintéticos. Y todo momento la tabla periódica se está actualizando. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, tú debes ir actualizando la tabla periódica. La ventaja de esta tabla periódica que tenemos en este momento aquí es que ella se actualiza. Entonces, mire, por ejemplo, todos estos elementos... Lisette, eso, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que todos estos elementos que están en gris significa que son elementos que están siendo desarrollados en este momento y en los cuales se tienen algunas propiedades, pero no todas. Entonces, por eso no están en color. ¿Están claros? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Es por eso que me gusta esta tabla periódica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, vamos a ver los elementos de la tabla periódica. Y es aquí donde empieza a sufrir
aparecer Cristo, como dicen por ahí, ¿cierto? Porque yo no tengo todo en una sola diapositiva, sino que tengo muchas diapositivas y aquí me van a empezar ustedes a ver que yo utilizo muchas diapositivas. Entonces vamos a ver la estructura de la materia y los elementos, cómo los tenemos nosotros almacenados en la tabla periódica. Y yo quiero recordarles que todo esto que ustedes ven acá, todo esto que están acá alrededor de la tabla periódica, simplemente son modelos que utilizamos los seres humanos para entender. No es lo que se ve, es lo que hacemos para entender. Es la teoría que desarrollamos para decirle al mundo cómo comprendemos esos conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la base de la tabla periódica. Y entonces empezamos con la teoría de Dalton, que Dalton fue de los primeros que empezó a estudiar la composición de la materia visible y no visible, ¿cierto? Entonces él decía que todas las materias estaban constituidas por átomos, que todos los elementos o los átomos de un elemento eran idénticos, ¿cierto? En sus propiedades químicas, que todos los elementos, los átomos de elementos diferentes eran totalmente distintos, él no se equivocó en eso, ¿cierto? También decía que una reacción química, los átomos se separaban y se combinaban y se reordenaban, totalmente cierto, ¿cierto? Y también decía, y recuerdo tanto que él decía que los átomos eran la unidad indivisible de la materia. Eso ya no es verdad, ¿cierto? Entonces resulta que en 1911 Rutherford creó este modelo atómico. Este modelo atómico es un modelo atómico que todavía aún se utiliza, porque ha sido tan bueno ese modelo atómico que se utiliza. Ha tenido algunos cambios, algunos aciertos, pero sigue siendo un modelo muy útil, dentro del cual él ponía un núcleo, ¿cierto? Un núcleo atómico y ponía unos orbitales o unos niveles de energía, dentro de los cuales él decía que acá estaban los protones y los neutrones y acá estaban las energías negativas, es decir, los electrones. Entonces, estos niveles de energía a nosotros nos han mostrado este modelo mucho tiempo, pero esto es un modelo realmente. Tanto que llegó Bohr en 1903 y dijo, no, pues lógicamente, basándome en el modelo de Rutherford, pues yo voy a hacer el modelo más fácil, que es el modelo del hidrógeno, y entonces en el modelo del hidrógeno tenemos en el núcleo tenemos un protón, ¿cierto?, con carga positiva, y como ambas cargas tienen que ser, para que el átomo sea neutro, tienen que ser esto positivas, pues tiene un solo nivel que es donde alberga ese electrón. Entonces, pero la pregunta es, chicos, ¿ustedes creen que nosotros vemos esto así como lo ven ellos, así como lo modelaron ellos? ¿Ustedes creen que eso se ve? Cuéntenme ustedes qué creen. ¿Sí será que eso sí se ve así o no? No, profe. Exacto, nosotros nunca vamos a ver eso, ¿cierto? Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes cómo creen que se ve este modelo? ¿Cómo creen ustedes que ellos dilucidaron ese? ¿Cómo saben ellos que, ojo, que la dirección en la que orbitan los electrones alrededor del átomo es en elipse y no es en forma de círculo? ¿Por qué? Hombre, profe, es que lo hacen igual que como cuando la Tierra está dando, ¿cierto? La vuelta, no necesariamente. La pregunta es, entonces nosotros, ¿por qué sabemos que esto es así? ¿Por qué creen ustedes? Eso lo hacen por medio de una energía. Ellos analizaban la energía y veían que la energía disminuía en ciertas partes en ciertas partes era muy larga el bracito de la energía y en otras partes era mucho más corta. Entonces ellos dilucidaron que esto era así como en esta forma de elipsoide. Es decir, que la energía se disminuía en ciertas partes y en ciertas partes no se disminuía y por lo tanto ellos dilucidaron. Y asimismo es más o menos como se ve cuando nosotros queremos cuando nosotros nos muestran cómo orbita la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Chicos. Sí, señora. Perfecto. Entonces espérenme un momentico que es que estoy buscando un video que es el que a mí me gusta mostrarles. A mí me gusta mostrarles para que ustedes entiendan ese concepto. Espérenme un momentico. Que a mí me gusta mostrárselo porque a mí me gusta que lo entiendan así en ese concepto y esa es la forma en que a nosotros nos modelan y nos dicen, es que en este momento no lo veo, pero a mí me encanta ese video para mostrarles ese concepto. Es como mostrarles nosotros cómo modelamos y cómo hacemos, pero son simplemente modelos que nos ayudan a explicar la forma en cómo nosotros realmente podemos entender. Pero si me dan un momentico, yo miro a ver si la puedo encontrar y si no, pues pasamos derecho y yo más adelante se los muestro. Yo creía que lo tenía por acá, pero bueno, pienso que no. Aunque tengo otras cosas que estoy encontrando que hace rato no veía, pero me hubiera gustado. A ver, ¿en qué parte lo tengo yo? ¿Será que...? Pero si me va a demorar mucho, mejor se lo muestro después.
Ah, bueno, o por qué no utilizamos nuestro señor Google, ¿no? Que es el que nos ayuda en muchas ocasiones. Entonces, si yo vengo acá, este es el menú que les decía, que me puede ayudar a hacer el control, a compartir el sonido, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, aquí, representación de cómo orbita un planeta alrededor del Sol. Entonces a nosotros nos han dicho que, ustedes lo han visto, chicos, que cuando nosotros estamos, voy a guardar acá, cuando nosotros vemos cómo orbita el Sol, a nosotros nos presentan la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol. Entonces, espérenme un momentico. Entonces, eso quiere, acá, a nosotros nos ponen esas líneas. Espérenme un momentico, chicos, yo me voy a volver. A nosotros nos ponen estas líneas, ¿cierto? Estas líneas, estas órbitas. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros vemos esas órbitas o son líneas modeladas por el hombre para indicarnos cómo es que orbita el planeta o los planetas alrededor del Sol? Son modeladas, Eso no profe. se ve. Son líneas Exacto. creadas. Exacto, son modelos creados para dar mayor entendimiento, ¿cierto? A cómo nosotros podremos entenderlo. Entonces la pregunta, yo me devuelvo a la presentación y así exactamente lo mismo que hizo Rutherford. Él marcó unas líneas, unos niveles de energía, que es los niveles por donde el electrón orbita alrededor del átomo, del átomo donde tienen los protones. Entonces, es una energía que los mantiene juntos, que hace que este electrón se mantenga orbitando alrededor del átomo, pero no es una línea que yo vea, sino es una dirección, una trayectoria que sigue el electrón alrededor de ese átomo. ¿Ha quedado claro, cierto? Entonces, para que ustedes entiendan que nosotros aprendemos a partir de modelos. Entonces, por ejemplo, cuando Bohr hizo entonces me voy a ir al elemento hidrógeno, entonces me voy a ir a la tabla periódica y aquí empezamos a utilizar la tabla periódica, pues entonces yo me voy a ir al hidrógeno. Chicos, si yo me paro en el hidrógeno, toda la información que está aquí es del hidrógeno. Si yo me paro en el vanadio, toda la información que me brinda acá es del vanadio. Entonces me voy a parar en el hidrógeno. Entonces en el hidrógeno voy a tener todas las propiedades y ahorita las vamos a aprender, todas las propiedades del hidrógeno. Lo más bonito es que me presenta el nivel de energía y me dice, hombre, tienes un nivel de energía, pero ya ahorita que vamos a aprender a manejar la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que este numerito que está acá me dice que es un solo nivel de energía. Claro, y un solo nivel de energía porque no tiene sino un solo electrón. Y un solo electrón me lo dice el número atómico, ¿cierto? Que no tiene sino un solo electrón. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos niveles de energía necesita para poner a orbitar ese electrón? Uno solito. Entonces, muy fácil, mire el átomo, el modelo que hizo Bohr, pues muy fácil, el más fácil de todos los modelos. Y ustedes en este momento dirán, uy, no, pues qué modelo tan básico, ¿cierto? Pero en ese momento fue el boom. Y hasta ahora no ha habido ningún modelo que lo tumbe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cumple con la teoría, ¿cierto? Entonces es una órbita por medio del cual el electrón, como es uno solo, orbita alrededor de ese núcleo y lo mantiene unido y neutro, orbitando alrededor de esa carga positiva. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, señor. Muy bien, pero para mí no es tan importante eso. Para mí más importante es que entendamos qué es la tabla periódica y saber que la tabla periódica se llama tabla periódica porque en esta tabla periódica, que es la que yo les voy a presentar, tenemos todos los elementos de la naturaleza de la tabla periódica, sintéticos y no sintéticos, y como nos pregunta Nicolás, ¿se podrían crear nuevos elementos? Claro, Nico, aquí hay muchos elementos que son sintéticos y creados por el hombre, ¿cierto? Y esos elementos están ahí también en la tabla periódica. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos de los elementos de la tabla periódica son naturales? Es decir, que están en la naturaleza y que se consiguen naturalmente. ¿Cuántos elementos, chicos? ¿Quién me responde eso? ¿Quién me lo responde, muchachos? ¿O nadie? ¿Será que todos los elementos que tenemos en esa tabla periódica son naturales, chicos? No. No, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos de ellos son naturales? ¿Y cuántos son artificiales? 90. Profe dice que alrededor de 94. Exacto. ¿Y cuántos elementos tenemos en la tabla periódica? Más de 118 elementos, ¿cierto? Entonces los otros elementos que ustedes ven en la tabla periódica
son sintéticos o son creados por el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Muchos de ellos son descubiertos y muchos de ellos simplemente son diseñados o creados sintéticamente por el hombre. Pero están ahí y tienen información y tienen comportamiento químico particular. Listo, muy bien. Entonces vamos a aprender ¿sobre qué? Sobre los elementos de la tabla periódica. Eso quiere decir que todos los elementos o todos los átomos que estén en la naturaleza están diseñados, están organizados en esta tabla periódica. La pregunta es ¿por qué se llama periódica? Entonces, la respuesta es, chicos, porque están organizados de acuerdo a propiedades periódicas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa periódico? Cuando yo hablo de periódico, cuando hablo de algo periódico, significa algo que ocurre de manera organizada. Es decir, algo que va aumentando periódicamente quiere decir que aumenta de una forma natural, o que si yo digo disminuye de forma periódica, está así. Entonces, todos los elementos en la tabla están organizados de acuerdo a propiedades periódicas. Eso quiere decir que están organizados de acuerdo a unas propiedades. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo están organizados esos elementos en la tabla periódica. Entonces, cuando estamos aquí, pues lógicamente ellos están organizados en tabla periódica. La primera forma en que están organizados en la tabla periódica es por la propiedad más importante que organiza los elementos de la tabla periódica. Cuéntenme ustedes cuál es, de todo lo que tiene los elementos de la tabla periódica, cuál es la propiedad más importante o la primera propiedad por medio de la cual se organizan todos los elementos de la tabla periódica, chicos. Su número atómico. El número atómico. Y la pregunta es, chicos, y entonces ustedes me van a decir, profe, pero es periódico. Claro, miren, si yo coloco el hidrógeno es 1, si coloco el helio es 2, si coloco el litio es 3, si coloco el berilio es 4, si coloco así sucesivamente, el número atómico va incrementándose a medida que van apareciendo los elementos de la tabla periódica. Entonces, eso quiere decir que el número atómico es la primera propiedad y la más importante por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica. Y la pregunta es, chicos, ¿y qué significa el número atómico? Entonces, ojo, el número atómico significa el número de protones que tiene normalmente en su estado neutro en el átomo, en el núcleo, y el número de electrones que orbitan alrededor de ese núcleo en esos niveles de energía, ¿cierto? Que orbitan y son iguales. Entonces, el número de protones que tienen el núcleo son iguales al número de protones y corresponden al número atómico. Entonces, me voy a ir a la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno, chicos? ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? ¿Qué es este? ¿Cuál es? El 1. Entonces, ¿cuántos protones tiene en el núcleo? 1. Carga positiva. ¿Y cuántos electrones tiene orbitando alrededor de ese núcleo en carga negativa? 1. Así de sencillo. Si yo me voy, por ejemplo, para el hierro. Chicos, ¿cuántos protones tiene en el núcleo del hierro? ¿Cuántos? 26. ¿Cuántos electrones de carga negativa tienen su estado neutro orbitando alrededor de ese núcleo? 26. Así de sencillo. Entonces, el número atómico me dice el número de protones que tiene el núcleo y el número de electrones que orbitan alrededor de ese núcleo en estado neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo miro, lógicamente el hidrógeno tiene 1, el helio va a tener 2, el litio va a tener 3, y así sucesivamente van aumentando de forma periódica de acuerdo a la posición que tienen en ella. ¿Quedó claro? Sí, señora. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien. Cuando ustedes aprendieron química, chicos, les enseñaron que el número atómico, cuando escribimos la simbología, cada elemento de la tabla periódica tiene un símbolo que lo representa. Y es un lenguaje a nivel internacional que utilizamos para reconocer cada elemento, pero no para reconocerlo, sino para escribirlo y para poderlo comunicar, sin ambigüedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa simbología que utilizamos para cada elemento está en chino, está en mandarín, todos los idiomas manejamos exactamente el mismo símbolo químico. Entonces, eso quiere decir que a ustedes les dijeron que cuando nosotros escribíamos el símbolo y queríamos poner el número atómico, se lo poníamos como un subíndice en la parte izquierda del símbolo químico, y eso significa el número atómico. ¿Qué significa el número atómico? Número de protones igual al número de electrones. ¿Quedó claro, cierto? Vamos a ver la segunda propiedad periódica por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica en ella. Entonces se llama el número de masa, o lo que ustedes conocen como la masa atómica, o lo que ustedes conocen también como, espérame que hay otra palabra que también le dicen, que en este momento no lo recuerdo, que yo creo que está por acá, el peso atómico.
¿cierto? Masa atómica, número de masa o peso atómico, es exactamente lo mismo. Entonces a uno les dijeron, ay, es que la masa atómica de ese elemento es tanto. A uno les decían, ay, es que el peso atómico es tanto. Ay, es que la masa atómica es tanto. Es exactamente la misma historia. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, señora. Entonces, la siguiente propiedad periódica que organiza los elementos en la tabla periódica se llama la masa atómica, peso atómico o número de masa. Entonces, si yo me voy a la presentación, lógicamente en la presentación me dice que la masa atómica, número de masa o peso atómico es igual al número de protones más neutrones que tiene en el átomo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde? Si lo vamos a colocar en la simbología, no lo colocamos como un subíndice en la parte izquierda, sino como un superíndice en la parte izquierda del símbolo del elemento de la tabla periódica. ¿Quedó claro lo que acaba de decir? Profe, ¿puedo volver a repetirlo? ¿Qué te repito? ¿Desde dónde? El de número de protones, desde ahí. No, el número atómico, masa atómica o peso atómico, ¿cierto? Sí, el de peso atómico. Exacto, entonces el número de masa, que es igual a la masa atómica, que es igual al peso atómico, es igual al número de protones más el número de neutrones que tienen que están en el átomo del elemento. ¿Me entendiste? Sí, señora. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces me voy a ir, por ejemplo, me voy a ir a la tabla periódica, porque todo eso lo vamos a aprender con la tabla periódica. Chicos, este es el hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. Muy bien, Héctor Daniel, excelente, 1. Y la pregunta es, ¿cuántos protones tiene el hidrógeno? 1. Perfecto, esa es la respuesta, 1 y 1, no tiene que haber. La pregunta es, ¿cuántos neutrones tiene acompañando a los protones en su átomo? El hidrógeno, ¿cuántos neutrones tiene en su átomo acompañando a los protones? 0. No. 2. Y ojo, miren por qué me gusta tanto esta tabla periódica. Miren la masa atómica. La masa, el peso atómico, el número de masa de cualquier átomo de la tabla periódica el peso atómico depende solamente del núcleo. Es decir, chicos, me voy a devolver a la diapositiva. Espérenme un momentico. Profe, entonces el número de neutrones es 0.008. Esa es la respuesta. ¿Quién fue la que me lo respondió? Charit. Sí. Eso, Charis, me encanta, me encanta. Esa es la respuesta. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Ojo, chicos, si yo cogiera un átomo como el que ustedes ven acá, y lo peso, esto no va a pesar. Lo que pesa es el átomo. Entonces, la masa, el número de masa o el peso atómico del átomo depende de este señor, de lo que pese esto, porque el resto está orbitando alrededor de él. Y por la misma energía que lo pone a orbitar no da peso, sino que lo que da peso es lo que está dentro del átomo. Entonces, lo único que me va a dar masa atómica es lo que está dentro del átomo. Entonces, son los neutrones y los protones nomás. Entonces, me voy a volver a lo que nos dijo la amiguita Charit, ¿cierto? Porque ella lo entendió súper bien. Entonces, vamos aquí. Entonces, yo les digo, chicos, ¿cuántos electrones y cuántos protones tiene el hidrógeno? Uno positivo, protones en el átomo, en el núcleo. ¿Cuántos electrones tiene orbitando alrededor de ese núcleo? Tiene 1, ¿cierto? Porque eso nos dice el número atómico. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo de hidrógeno? Ah, profe, pues si yo tengo en el núcleo protones y neutrones y sé que tiene un protón, ¿cuántos neutrones tiene? Pues lo que me debe restar la masa atómica, peso atómico del número atómico. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da? 1.008. ¿1 o 0,0? 0,008. 1, 0, No, 1 no te puede dar, porque si tú le quitas a 1.0081, no te puede dar 1, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, ojo, me voy a ir a otro elemento de la tabla periódica, me voy a ir al manganeso. Chicos, ¿cuántos neutrones tiene el manganeso en su núcleo? 54,900. 25. Ah, pero no tiene 25. No. Neutrones, ¿cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene el manganeso en su núcleo? 54,900. 29,9. Muy bien. ¿Quién dijo 29? ¿Charit?
No. 29,938. Alison. Ah, Alison. Alison, explícale a tus compañeros cómo hiciste. Es que es muy fácil. No, pues o sea, se agarra el peso de 54,938 y se le resta el 25 de arriba. Y ya. Así de sencillo y te da el número de neutrones. Chicos, ¿lo entendieron? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces voy a Sí, cambiar. señor. Me voy a ir para uno que ustedes conocen mucho, se llama el niobio. ¿Cuántos neutrones tiene en el núcleo, acompañando a los protones que son carga positiva, el novio en su núcleo? 51,906. 51,906. Así de sencillo. ¿Quedó claro para todos? Sí, señora. Señora. ¿Hay alguien que no lo entienda aún? No se queden calladitos, de por Dios. ¿Lo Profe, entendieron? ¿puede repetir otra vez? Claro que sí, Héctor. ¿Qué es lo que quieres entender? ¿Cómo sacó el número de neutrones? No, yo sé que el número de neutrones se saca de restar la masa atómica por menos los protones, o el número atómico. Menos el número atómico. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que quieres que te repita? Pues eso, pues es que me pareció como raro, como 92,906, pues sí, como que los decimales, eso, que me enredo. Héctor, ven, te digo una cosa. No me digas que tu profesor de química era aquel que redondeaba todos los números. Entonces te decía, ay, 92 menos 41, entonces 40 y pico. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Era así? No, 22,5. Espera, sí, con la primera cifra. Chicos, entonces venga, les cuento algo. Muy bueno tu participación, Héctor, excelente. De aquí en adelante, Natalia Gómez, manejo hasta 4 cifras decimales. Porque en la parte científica nos damos cuenta que todo tiene, todo. Miren chicos cómo es de bonito que esta tabla periódica tiene 3 cifras decimales. Entonces miren que si yo me fuera al hidrógeno, entonces no tendría neutrones. Y el hidrógeno tiene neutrones. Ah, hombre, que tiene una minúscula parte de los neutrones, sí, pero sí los tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene 0,008 neutrones. Y la ciencia es así. La ciencia, cuando es ciencia científica, cuando es ciencia de verdad, no desprecia ningún numerito. Y Juanita, quiero escucharte. Profe, es que estoy un poco confundida. O sea, digamos en el caso del niobio, entonces para sacar el número de neutrones es el peso, que es 92,906, menos los protones. Y eso daría 51,906, ¿cierto? Así es. Y la masa atómica serían los protones, que serían 41, más los neutrones, que sería 51,906. Sí, y eso te da la masa atómica. Ah. O número de masa o peso atómico. Listo. Ah, listo, gracias. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo? Y yo les hago una pregunta, chicos, ¿y es una propiedad periódica o no? Si es una propiedad periódica, tiene que aumentar, entonces vamos a buscar. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1,008. Vamos a la masa atómica. Entonces me dice que es 4. Vamos a la siguiente, es 6. Vamos a la siguiente, 9. ¿Es propiedad periódica o no? ¿Aumenta o disminuye? ¿Es propiedad periódica? Sí, entonces, primera propiedad periódica, número atómico, la más importante. La siguiente, masa, peso atómico o número de masa, como lo quieran llamar, es la segunda propiedad más importante. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Chicos, vamos a dejar por hoy acá. Espero que hayan entendido, no se preocupen, mañana volvemos a retomar un poquito lo de la tabla periódica, pero espero que haya quedado claro. Preguntas. Juliana, te escucho. Profe, ¿me puedes mostrar la diapositiva donde están las ecuaciones, porfa? Oh, claro que sí. Chicos, no se me vayan a ir que voy a tomar asistencia. ¿Listo? No se me vayan a ir. De por Dios. Ay, pero esperen que les quedó. Qué pena contigo, ya te voy a quitar ese archivo de Excel. Listo, ahora sí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, quédense ahí, que les voy a tomar asistencia. De por Dios, no se me vayan a ir. Gracias. Muy bien. Yo no siempre tomo asistencia en la primera parte de la clase. Eso lo digo, chicos, para que ustedes sepan, ¿no? Para que ustedes sepan que es bueno que permanezcan hasta el final, ¿ok? Entonces, espérenme un momentico, ocultar, perfecto. Entonces vamos a tomar asistencia hoy 20, muy bien.
Vamos a volver a tomar asistencia. Entonces tenemos Buitrago. Perfecto. Perfecto. Andrea Arbiláez, Aileen Nicole, Camila Lemos. Listo, muy bien. Voy a preguntar, Julián Alexander Agudelo, ¿se encuentra en clase? Voy a mirar de todas maneras yo acá. Listo, Julián no entró. Muy bien. Vamos entonces a preguntar por otra personita que quiero preguntar acá y es Sebastián Guillén, ¿estás por ahí? ¿Me estás escuchando? No, perfecto, muy bien. Listo, chicos. Ya en este momento se ha tomado asistencia, hoy me demoré menos un poquito, entonces espero que les haya quedado claro. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Compañerita, ¿ya cogiste las ecuaciones? Sí, profe, gracias. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Les deseo un feliz resto de día, chicos, que descansen y nos vemos el otro miércoles, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias, Vale, profe. profe, Que tenga muchas buena gracias. tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe.